NFL a sac. Hola, molt bones, benvinguts a la segona entrevista d'NFL a sac. Ja que és un format que va agradar als Sackers, doncs anirem fent de tant en tant, intentarem que una vegada al mes, amb gent relacionada amb el món del futbol americà, anirem conversant amb ells, anirem fent entrevistes i doncs m'acompanya, com no, el meu company Arnau Erta. Molt bones, Arnau. Avui entrevista interessant, guai, i amb algun anunci que farem més tard. Doncs sí, jo estic amb moltes ganes d'aquesta entrevista per aprendre una miqueta més, no, de la història de la NFL. Avui parlarem, com no, amb Víctor Asbani, italià, català adoptat, periodista esportiu amb interès concret pels esports majoritàriament americans. Aquest 2020 s'havia incorporat a l'editorial Contra per escriure i treure a la llum Momentos estelares de la NFL. Molt bones, Víctor, i benvingut a NFL a sac. Molt bones, amics, molt bones, Marc i Arnau. És un gran placer estar aquí con vosotros. És la segona entrevista que fem i el segon italià que passa pel canal. Què passa? Que hi ha molta afició a Italia més que aquí? ¿Qué está pasando? Hombre, la verdad que es curioso. Pues yo creo que en Italia sí, bueno, recuerdo la época que viví en Italia, la verdad que había bastante afición, ¿eh? Tengo que decirte que es un deporte, bueno, dentro obviamente de un deporte que nos sigue todo el mundo, pero es un deporte bastante seguido y con bastantes aficionados, ¿eh? Recuerdo a la época muchos aficionados de Joe Montana, como no, de los antaño, cuando yo todavía no estaba en ese mundo, Terry Bradshaw y los Pittsburgh Steelers, o sea, ya me habla, o sea que ya sí es una afición bastante, o sea que se remonta, yo diría, a los finales de los 70, diría yo, en Italia, sí. Molt bé. Està bé, i qui és el Víctor Asbani? D'on surt aquesta passió pel futbol americà? Buena pregunta. Yo creo que la culpa, si así se puede decir, la tienen de una manera inocente mis padres y sobre todo mi papá. ¿Por qué? Bueno, ellos no saben nada de deporte ni mucho menos, pero no sé por cuál razón, un día mi papá volvió a casa y quería hacerme un regalo y me regaló varias cintas VHS con partidos de varios deportes, béisbol, fútbol americano, no sé por qué. Pero a partir de ahí, de aquel momento, empezó mi locura. Estamos hablando de finales de los años 80 aproximadamente. Sí. Entonces, a partir de ahí empezó, bueno, esa gran afición. Y también, eso sí, hay que decir que tuve la suerte también, gracias a mis papás, de hacer con ellos muchos viajes a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Y claro, esto ha fortalecido mucho mi afición, porque recuerdo que estamos siempre hablando de los años 90, por lo tanto, yo recuerdo, aunque sea, me despertaba por la mañana y no veía la hora de prender la televisión del hotel para ver Sports Center de la ESPN, ¿no? Y ver todas las imágenes de los partidos y todo. Y luego, la noche, no veía la hora de volver para ver algún partido, ¿sabes? Entonces, ya vosotros podéis imaginaros, o sea, sí, es una afición que ya, o sea, se ha fortalecido a lo largo de los años, pero tiene una fecha bastante añeja, digamos así. El llibre Momentos Estelares de la NFL ha sortit aquest 2020. T'has animat a escriure aquest llibre arran del confinament, de la pandèmia? Ho dic perquè el nostre podcast ha nascut així, ha nascut arran també d'estar confinats i doncs, bueno, va sorgir aquesta idea. Llavors, quina història hi ha darrere del llibre? Com sorgeix la idea de fer un llibre sobre moments històrics de la NFL i com es desenvolupa? Com parles amb l'editorial? Com es desenvolupa aquest procés de fer un llibre? Vale. Mira, os va a parecer extraño, pero esta idea no nació en el confinamiento, sino que mucho antes, es decir, yo creo que se remonta al año 2016. O sea, estamos hablando ya hace 4 o 5 años. ¿Cómo fue? Yo, bueno, siempre he tenido esta afición y todo, y trabajando en la universidad, trabajo aquí en Barcelona, en la Universidad Pompeu Fabra, digamos, mi asignatura son un poco la historia de los grandes eventos deportivos y cosas así. Entonces,
claro, siempre me ha gustado relatar historias sobre los grandes equipos, los grandes entrenadores, los grandes atletas y todo ello. Entonces, en aquella época también colaboraba con el diario AS en la página de la MLB, de la Grandes Ligas de Béisbol, y escribí algún que otra historia, obviamente pequeñita, sobre Hank Aaron, recuerdo Joe DiMaggio, Lou Gehrig, algún grandísimo jugador de béisbol, ¿vale? Y ahí nació la idea, digo, bro, ¿por qué no hacer algo más? Es decir, un libro que pueda contener varias historias, pero contada de una manera literaria, pero a la vez accesible y amena, divertida, ¿no? Las dos cosas. Entonces, intenté enviar algunos de mis artículos a varias editoriales y un día me escribió el amigo Edward y amigo de la editorial Contra y me dijo, bueno, vamos a hablar un momento y vamos a ver qué tal. Y cuando hablé con él, surgió la idea de hacerlo sobre la NFL. Claro, yo le he dicho, también soy aficionado a la NFL. Claro, estamos hablando de 2015, entonces paso a paso escribí el primer capítulo, miramos el estilo y todo, claro, es un proceso. Claro, por escribir cada capítulo, pues habría que ver muchos partidos, leer los periódicos de la época. Sobre todo un ejercicio que siempre me gusta hacer es leer el periódico del día del partido y del día después, ¿no? De la época. Claro, esto nos permitía tener la mirada de los años 60, 70, 80, claro, pero siendo nosotros en 2020. Entonces, claro, esto ha permitido hacer ese juego. Claro, como he dicho, entre investigar, ver los partidos y todo, pues son 4 años. Y luego, claro, tengo que agradecer el confinamiento porque han nacido retransmisiones fantásticas como NFL a Saque, claro, nos permiten, digamos, ampliar esa comunidad de aficionados de la NFL que yo francamente desconocía. Y ya os he dicho antes de entrar en la retransmisión, o sea, prácticamente yo me metí en el Twitter hablando de deporte en octubre de 2020. O sea, sí, muy sí. poco. Sí, pues eso te ha permitido ver que ha ido cambiando, o quizás no, por lo que decías, esa visión que te permite haber investigado sobre eso, sobre según qué fechas, sobre partidos. ¿Ha ido cambiando mucho la percepción de la NFL desde esos años 70, 80 a la actual? Sí, yo creo que ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho la NFL. Creo que en cada década podemos reconocer un cambio bastante radical, ¿no? En el sentido del estilo de juego, las normas, cómo el estilo de juego se ha ido adaptando a las normas. Y también cómo la NFL se percibe en los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos. Porque, claro, evidentemente en los años 70 era difícil fuera de los Estados Unidos ver a los partidos en vivo. O sea, eso ha sido un proceso que se ha ido desarrollando más tarde, a principios de los 90, luego con televisión de pago, todavía no existía internet. O sea, estos cambios se han notado mucho. Y obviamente se han notado mucho también en el estilo de retransmisión. Evidentemente, la televisión estadounidense siempre ha tenido infografías estupendas, siempre ponen estadísticas maravillosas, a mí me encanta, ¿no? Ellos lo hacen de una manera, me parece brutal. Y esto se nota, pero claro, ver una retransmisión de una Super Bowl de los Dolphins de Don Shula es evidentemente muy diferente a una retransmisión de los Niners de Montana y ver la Super Bowl del año pasado con Mahomes en 2020. Es decir, eso sí, me ha permitido ver muchísimos cambios y también es un viaje a lo largo de un poco también de la historia de los Estados Unidos, porque claro, han cambiado mucha época. Incluso si miramos antes, ¿no? Los primeros capítulos cuando hablo también de Johnny Unitas, Namath y todo. O sea, incluso entran algunos temas como la lucha para los derechos civiles, la segregación racial, o sea, temas muy profundos. También todo el tema de la inmigración, que desde Europa ha llevado muchos futuros grandes atletas a los Estados Unidos, ¿no? O sea, Unitas venía de Lituania, Namath de Hungría, que por cierto son dos países del fútbol americano no están desarrollados. Pues curioso, ¿no? O
sea, te topas de verdad con muchos datos también históricos que son muy interesantes y que me han ayudado muchísimo a la hora de relatar el libro también, porque claro, porque te ofrecen muchas anécdotas, ¿no? Abans parlaves de l'estil, una mica fer-lo accessible a tota la gent, i també havíem parlat sobre que hi ha molta gent i que hem descobert recentment, sobretot tu, Víctor, i nosaltres també ho hem pogut veure al naixement i creixement del podcast, que hi ha una gran base, diguéssim, sobretot a Catalunya, a Espanya i bueno, també a Europa en general, però hem descobert que a través de Twitter hi ha molta comunitat i es veu molt. Llavors, relacionar-ho amb el llibre. Què és el més difícil d'escriure en un llibre? Ha sigut adaptar el llenguatge o explicar-ho d'una manera accessible o ha sigut més difícil el fet de documentar-te, fer la recerca? D'alguna manera és com una mica d'investigador, ¿no? El que has fet. Sí, es una pregunta súper interesante porque, claro, las dos cosas han llevado mucho trabajo, pero a la vez me han encantado. Claro, a la hora de investigar son muchas cosas y todo, pero también vas disfrutando de los partidos, por lo tanto, te la pasa muy bien. Y a la hora de escribir, ¿cuál es el tema? Evidentemente, muchas palabras estadounidenses, bueno, en inglés, o sea, son difícil traducirla en castellano. Por lo tanto, un primer obstáculo ha sido intentar un poco adaptar al castellano ciertas palabras. Evidentemente, tercer down se escribe tercer down, vale, pero otras, o safety, pero claro, ha sido un touchdown también. Pero claro, esto, adaptarlo al castellano me ha costado un poquito, la verdad, ha sido bastante trabajo. O sea, porque claro, la idea era llegar a los aficionados, pero también llegar a la gente que igual no domina tanto el fútbol americano. Por lo tanto, y claro, había que encontrar ese punto medio que hacía que el lector que le gusta el fútbol americano no se aburra porque explico cada línea una norma, evidente. Pero también que la persona que no domine tanto, enseguida se vaya familiarizando y vaya disfrutando del cuento. Entonces, pero esto sinceramente lo he pasado bien porque vas ahí mezclando paso a paso y ve que el relato fluye. Luego, de vez en cuando, mandaba un capítulo a un amigo y decía que igual no dominaba tanto y luego le preguntaba, ¿no? Entonces veía si la cosa iba bien, ¿no? Y, o sea, eso ha sido un poco el proceso. Pero una parte muy difícil, pero muy también que tiene mucho sabor, hablando desde un punto de vista de un escritor, es encontrar el adjetivo, la palabra más adecuada, o sea, no sé, el catch ahí de Dwight Clark, vamos a ver un par de adjetivos que describan perfectamente el momento, ¿no? O el antes y el después. Claro, esta tarea igual hoy me siento inspirado y tengo 3 adjetivos maravillosos. A lo mejor a lo largo de una semana no estoy inspirado, no me sale nada, ¿sabes? Entonces ahí tiene que tener paciencia. Eso también es otra tarea, entre comillas, difícil porque tiene que tener paciencia, pero la verdad que cuando luego encuentra las 2 palabras que está buscando, pues te siente muy bien, ¿no? Pues estaves parlant d'aquestes coses difícils. Una altra que tampoc haurà set fàcil és escollir els moments concrets. Suposo que n'hauràs deixat alguns que t'hagués també agradat incloure. Com ho has fet per escollir aquests concretament? Mira, ha sido un poco la sensación, porque claro, yo os confieso algo. Las historias que quería contar eran 30. Incluso cuando había escogido las 30, o sea, me había costado, ¿no? Entonces claro, digo, bueno, igual un día saldrán Momentos Estelares 2, no lo sé. Ya veremos. Pero claro, ha sido difícil. Yo he intentado buscar, básicamente 2 cosas iba buscando. Un momento muy impactante, ¿no? O sea, un partido, una temporada, incluso una jugada, ¿vale? Y que, claro, había tenido impacto, pero que había un poco trascendido aquel momento. Es decir, que a raíz de aquel momento, de aquella jugada, pues igual un equipo o un jugador pues había, no sé, ganado una Super Bowl, había llegado a una Super Bowl, había incluso nacido una dinastía. Entonces, esa era un poco la idea.
también un partido curioso y todo que luego hubiese acabado con algo grande. Y luego, claro, también he intentado poner, claro, cierto, bueno, que va un poco enlazado a lo que acabo de decir, es decir, los grandes personajes y los grandes entrenadores. Es decir, claro, la gran jugada tiene que ser protagonizada, obviamente, claro, tiene que desarrollarse en un momento clave del partido, de la temporada y todo, y también la tienen que protagonizar dos jugadores, un entrenador o alguien que, claro, que tenga esta gran repercusión. Eso ha sido un poco, pero os aseguro que en la NFL, bueno, ya lo sabéis mejor que yo, es decir, en la NFL, ¿cuántas historias como ellas? Hay millones, millones. Ya, sí. por lo tanto, ha sido una tarea muy complicada hacer solamente 14 capítulos. Parla'ns una mica sobre la portada del llibre, que la qualitat parla per si sola. El tenim aquí, a veure si es veu. Em poso aquí, així es veu una mica millor. Clar, jo el tinc a les meves mans i també he pogut comprar altres llibres de la NFL. Per començar, hi ha poc material, pocs llibres que parlin sobre la NFL o el futbol americà, en castellà en aquest cas. No sé, explica'ns com s'ha desenvolupat aquesta portada, perquè a simple vista ja es veu un llibre doncs, que a vegades també per la portada, a simple vista, és com menjar, no? Que mengem per la vista. I si ens entra per la vista, ens anima, no? A una mica a comprar-ho o a fer un cop d'ull. Com s'ha desenvolupat aquesta caràtula que per mi crec que està molt ben acertada i és preciosa? No, te agradezco mucho porque a mí también me encanta y yo sí no tengo nada que ver con esto. Tenemos que agradecer a la amiga Monse Grier Aragonés, le mando un abrazo y un saludo, porque ella es la gran artista de esta portada. Ha hecho una labor, una obra maestra, yo le digo. De hecho, recuerdo que un día abrí el correo y recibí un correo de parte de la editorial, me escribieron y dije, Víctor, ¿qué tal? Tenemos la portada, ¿qué te parece? Entonces yo, gran curiosidad, pues le doy y veo este espectáculo, digo, ¿qué me parece a mí? Bueno, a mí me parece súper tremendamente maravillosa, o sea, tú lo has dicho, es muy atractiva, o sea, se ven los grandes protagonistas, incluso algunos en el momento, ¿no? Se ve Dwight Clark mientras está atrapando el pase de Montana, ¿no? Por ejemplo. Es decir, claro, y ahí yo creo que ha sido un acierto increíble porque, claro, como tú has dicho, pues como la comida no se entra por los ojos, también en un libro. Uno va mirando, paseando por una librería y, claro, cuando ve esta obra maestra, pues igual te dice, vamos a ver, igual me interesa, ¿no? Porque la verdad... O sea, yo creo que resume muy bien la filosofía del libro esta portada, ¿no? Tantos protagonistas juntos que se van en las... O sea, que a lo largo de las décadas, pues, digamos, son los grandes intérpretes de este deporte, ¿no? Yo creo que ha sido un acierto increíble. Y esto también... en la portada pues queda muy claro que los grandes momentos los han protagonizado un montón de jugadores de un montón de equipos diferentes. Eso también me encanta. Es decir, no hay solo los Patriots o solo los 49ers. No, ni mucho menos. Aquí hay 32 equipos que cada año pueden ganar y eso también es un punto extraordinario, fantástico de NFL. Y como podéis ver, las 14 historias tienen como protagonista 14 equipos diferentes y como antagonista muchos más equipos diferentes, ¿no? Eso también se resume muy bien, yo creo, en la portada. Por lo tanto, agradezco obviamente a la editorial Contra y a Montserrat, que es la gran artista de esta portada. Arnau, tira'n un parell. Bé, doncs, com ara deies, hi ha multitud de protagonistes, multitud d'equips i moltes èpoques, però a tu, Víctor Hasbani, quina és l'època que més t'agrada de la NFL? Quina és la que més has disfrutat o més disfrutes tornant a revisionar? Tengo que decir que he disfrutado un montón
de los años 70, porque, claro, obviamente yo no lo había vivido en directo, por lo tanto lo había vivido solo en cintas, y entonces ir a leer los periódicos y todo me ha permitido llegar a una realidad, bueno, diferente, a otro mundo, era otra época, y el estilo de juego era tremendamente distinto. Era un fútbol NFL en el que las defensas mandaban, ¿no? Mandaban, es decir, recordamos la gran defensa de los Dolphins de Shula, el telón de la cortina de acero de los Steelers de Chuck Norris, como no, los Oakland Raiders, ¿no? De Madden, luego de Tom Flores, y bueno, y la Doomsday Defense de Landry, Bill Landry, de los Cowboys. Es decir, ya hemos mencionado a 4 equipos que se conocen, bueno, evidentemente han tenido grandes, también se conocen por Terry Bradshaw, Franco Harris y todo, pero la gran defensa de esos equipos le han permitido destacar, ¿no? en esta época. Y esto me ha encantado porque realmente ya después, yo creo que cuando se acabaron los 70 y hemos llegado a aquel famoso partido 49ers Cowboys, ganado por los 49ers, el partido de catch, yo creo que ahí cambia incluso ya el estilo de juego, ya empieza la West Coast Offense de Bill Walsh y todo, entonces ya los ataques empiezan a tomar más protagonismo, ¿no? Entonces, digamos que la época de los 70 me ha gustado porque evidentemente la había profundizado menos a lo largo de mi vida, y entonces ha sido descubrir personajes fantásticos. O sea, si vamos profundizando sobre la figura de estos entrenadores, pues es increíble. O sea, se encuentras anécdotas extraordinarias, son sargentos de hierros, pero literalmente, ¿no? O sea, eran aquellos entrenadores que llegaban al campo de entrenamiento y pues sabían todo, o sea, tenían 10 ojos delante y 10 detrás, ¿no? Los jugadores seguían todo los que pregonaban los entrenadores, y luego veían que el domingo las cosas pues daban sus resultados. Entonces, esta época, la verdad, me ha encantado y nos ha regalado equipos que luego nunca han vuelto a triunfar. Los Dolphins, por ejemplo, también los Raiders, ¿no? Lamentablemente. Bueno, digo, los Cowboys sí que volvieron al 90, yo que soy vaquero, pero bueno, desde entonces sí que tampoco mucho más. Sí. No, es verdad. Entonces, claro, bueno, esto sí. He disfrutado como un niño todo, pero los 70, si tengo que escoger, pues un poquito más. I volviendo un poquito més, tornant una miqueta més a l'actualitat, ara que Tom Brady ha arribat a la seva enèsima Super Bowl, tu que coneixes, a part de, com has dit, el futbol americà, també tots els esports americans en general, estàs interessat i esports en general, creus que hi ha alguna figura semblant a Tom Brady en altres esports? Mira, te contesto así. El otro día en el Boston Globe, ¿no? Que es el periódico más importante de la ciudad de Boston, leí una pieza que decía, puede ser, o sea, se preguntaba, ¿puede ser que Tom Brady sea el Babe Ruth de 2020? Es decir, pero ¿cuál era? Era una pieza muy sutil, porque decía, no solamente por todo lo que ha ganado Ruth, sino que jugaba en un equipo de Boston, lo ha dejado y ha triunfado. Evidentemente la respuesta es que no, porque no creo que Brady vaya ganando 6 Super Bowl con los Buccaneers y no creo que, a ver, no lo sé. Claro que evidentemente es un juego periodístico. Pero el hecho de que en una pieza se ponga el nombre de Brady al lado del nombre de un monstruo sagrado, ¿no? Como Babe Ruth, yo creo que en ciertas formas nos dice mucho sobre el personaje, ¿no? Y también yo siempre lo digo, siempre es súper difícil hacer comparación entre épocas distintas, ni te digo en deportes distintos, y además si hablamos de un deporte de equipo, de Brady, tienes a muchos más compañeros. Pero un juego que también a la vez lo entiendo, encanta a nosotros, a los aficionados, a los periodistas y a todos, evidentemente. Pero yo creo que en esta pieza del Boston Globe
está un poco escondida la gran historia de Brady. Es decir, que si incluso en Boston, que es una ciudad fantásticamente importante, hablando de deportes, empiezan a pensar que dejar, o sea, no renovar el contrato, no sé, digámoslo así, a Tom Brady puede haber sido un fallo tan grande como el que cometieron los Red Sox hace 100 años con Babe Ruth, pues eso quiere decir que Tom Brady es una super leyenda del deporte. Bueno, jo ho compararia també com Michael Schumacher a la Fórmula 1, Michael Jordan doncs a bàsquet, i a veure, jo no l'he fet aquesta pregunta i jo sóc dels Patriots i sóc defensor de Brady, però que consti que ha sigut l'Arnau, que aquí els Sackers sempre me tiren a mi la pollita, Víctor. Perdóname, tú eres de los Patriots y Arnau de qué equipo? De los Cowboys. Cowboys. Ah, madre mía. Pero espérate, una pregunta. Perdona que ahora tengo la curiosidad. Tú que eres de los Patriots, ahora que ve a Brady a punto de jugar una Super Bowl con una camiseta diferente, ¿cuál es tu sensación? La tengo, mira, su camiseta la tengo en el armario. O sea, la camiseta de Brady dels Buccaneers la tinc a l'armari, perquè jo puc ser dels Patriots, però considero, com a també que soc periodista o vinc de la rama del periodisme, crec que Tom Brady ha marcat un abans o ha marcat, no sé com dir-ho, ha deixat petjada amb aquest esport i és innegable. O sigui, les xifres o el que ha aconseguit és inèdit, per mi. No, sí, no, claro, estamos plenamente de acuerdo. Lo que pasa es que como aficionados, verlo triunfar con otra camiseta un poco me duele, digámoslo así. No, jo estic content pel Tom Brady, estic molt content i de fet, doncs, jo aposto a que guanya la Super Bowl. I això és el que t'anava a preguntar, Víctor. Parlaríem molta estona perquè gran part dels nostres aficionats o són dels Raiders o són dels Packers, sobretot. Aquí hi ha molta gent dels Packers a Catalunya, però sí que també tenim aquesta varietat d'aficionats, no? De molts equips, que això fa que, com dius tu i com has plasmat al llibre, que no només és un equip, la NFL, que són bastants. Llavors, ja que havies tret el tema i que s'apropa la Super Bowl, que la tenim a tocar, en primer lloc, què n'opines d'aquesta final? Qui guanyarà? Pot ser un moment estel·lar per la 10a edició del llibre de Momentos Estelares de la NFL. Potser d'aquí 10 anys ja has publicat la part 5 i pots parlar de l'estil de joc de Lamar Jackson o el que sigui. ¿T'atreveixes a fer algun pronòstic de la final de la Super Bowl? Sí, yo me atrevo a hacer ese pronóstico y yo creo que ganarán los Kansas City Chiefs. Porque y contestando a tu pregunta más en profundidad, te digo que si ganan los Chiefs o si ganan los Buccaneers, sea cual sea el desenlace, ya yo creo que tenemos a otro Momentos Estelar. Yeah. ¿Por qué? Porque son dos historias tremendas. Te digo más, incluso si hubiesen ganado los Bills o los Packers, igual hubiésemos tenido grandes... Bueno, ni te digo los Bills, hubiese sido un libro aparte. Sí. O sea, Bills empezó a escribir otro libro ya. De fet és el costat nostre més periodístic, no? És a dir, sigui quin sigui el resultat, ja tenim un titular. Sí, o Mahomes fa història guanyant la seva segona Super Bowl amb 3 anys que està a la Lliga, o que Tom Brady es consagre com un dels millors de la història. Pero sí, seguís, perdona. No, es así, tal cual. Entonces, claro, o sea, ya teníamos muchas historias. Ahora tenemos, bueno, una u otra, vamos a ver. Claro, vamos a ver también cómo se desarrollará el partido y todo, pero tenemos en cuenta que hace ya 2 años, era el 2019, Mahomes y Brady ya mantuvieron un duelo, que eso sí lo incluí en el último capítulo del libro, porque ya de por sí aquel duelo para mí ya era mágico, ¿eh? Incluso, mira, te digo más,
he hecho una confrontación, una comparación, Uh-huh. un atrevido y todo. Me ha parecido que aquel partido, Chiefs Patriots, estamos hablando de la final de conferencia, ¿no? De 2019, jugado en Arrowhead. Yo lo he hecho en confrontación con el encuentro de boxeo entre Mohamed Ali y Joe Frazier en Manila. Cuando ambos, o sea, fue unos intercambios de golpes tan brutales que ambos dijeron, es el momento en el que he sentido más cerca a la muerte, más cercana a la muerte. Ambos, lo dijo Ali y lo dijo Frazier. Me ha parecido igual porque la primera mitad los Patriots controlaron el reloj, jugaron bien. Luego remontaron los Chiefs y a partir de ahí fue un toma y daca, un ida y vuelta, un intercambio de gol que ha sido... O sea, yo acabé el partido cansado. O sea, yo que estaba tranquilamente viendo como un aficionado, o sea, yo acabé el partido cansado. Imaginaros los que lo han jugado. Sí. O sea, no, increíble. Entonces yo creo que, vamos a ver, ya nos han brindado un gran duelo. ¿Por qué no estar preparados a otro gran duelo? Yo creo que sí. Pero si tengo que hacer un pronóstico, repito, sería Chiefs y te digo con un 55% de ventaja. Molt bé. Arnau, ara que estem arribant una mica al final ja de l'entrevista, hem d'explicar una mica perquè tenim almenys una còpia, un exemplar de Momentos Estelares de la NFL i com que s'apropa la Super Bowl, explica'ns una mica què tenim pensat. Bueno, doncs de fet tenim 2 exemplars. Avui ens hem aixecat generosos i els hem donat les gràcies a la editorial Contra per facilitar-nos. I un ens el reservem per la retransmissió de la Super Bowl i ja us explicarem durant la retransmissió com aconseguir-lo. I l'altre el sortejarem entre tots aquests que ens seguiu al nostre compte de Twitter i feu retweet del tuit en el que penjarem aquesta entrevista. Així que ja sabeu, si el voleu aconseguir, no us costarà res més que un retweet. Estarem atents al dia de la Super Bowl. Víctor, si tens alguna proposta de com fer aquest sorteig entre els nostres oients el dia de la Super Bowl, si has de llançar, a veure si saben els hackers alguna data, alguna pregunta... Bueno, tot això ja ho parlarem en privat i després el dia de la Super Bowl, entre tots els oients... Buscaré la inspiració i encontrarem algo divertido. Perfecte. Doncs res, crec que ja ho haurem de deixar aquí. Víctor, ha estat un autèntic plaer tenir-te amb nosaltres. Quedes invitadíssim algun dia al nostre programa, quan tu vulguis. I bé, anem parlant. Els hackers, de veritat, que val la pena molt el llibre. El tinc, l'he fullejat. És un llenguatge, com havíem dit, molt planer. S'explica de manera genial i les històries que hi ha, doncs hi ha molta gent de vosaltres que us sonarà molt i de veritat que val molt la pena. Víctor, un gran plaer, de veritat, i res, gràcies a tu també, Arnau, i ens veiem a la pròxima aquí a NFL a SAC. Moltes gràcies, adeu. Moltes gràcies, una abraçada, Arnau, una abraçada, Marc. Un plaer enorme. Que vagi bé. Que vagi bé.